This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Entero Iglesia Katoliko, triste ng muerte del Santo Papa Francisco. Kalor na syudad, lampas syempre na 40 degrees Celsius a mediante el mal tiempo. Calor del tiempo, mas agrava na entrada de mes de Mayo a segunda pag-asa. Pulis, preparó ya el seguridad para na eleksyon después el Semana Santa. Kachua, yabira otra vez na barangay Sinubong ipamukutan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El entero Iglesia Católica triste na muerte del Santo Papa Francisco. Ese después el anuncio ya sale na mismo Vaticano. Aquí el report. Este el sonor del mga bells del Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception na syudad bajo na Archdiocese of Zamboanga del ayer tarde. Este después el noticia ya recibi sila desde el Vaticano que el Santo Papa Francisco o Pope Francis ya despedía del ayer, un día después celebra con el Easter Sunday alina Vatican del domingo. Bien dolorido ahora el entero Iglesia Católica hacia el otro mga relihiyon, siendo tamira sila con el Santo Papa Francisco que abierto también na otro mga relihiyon. El Santo Papa Francisco, un 88 años ya. Él ya queda bien enfermo del mga pasaw meses y anday bien en hospital por causa no sa enfermedad pero ya continua ese sirvi como de con todo alto oficial del Katoliko na entero mundo. Elia sirvi como pontiff dentro del 12 años y el aka 266 Santo Papa desde con Saint Peter y tiene de con todo manada apostolic journeys que alcanza na 47 donde él visita mga lugar afuera del Vaticano. Donde uno del mga visita él amo el Pilipinas del año 2015 para mira personalmente con el mga Filipino kanya kina biktima del Typhoon Yolanda que nunca olvida el mga Pilipino. Iarregistra siyempre 41 degrees heat index aquí na siyudad de Zamboanga ese día a mediante que tiene pa el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Afecta con el Mindanao. Según na pag-asa, el afecta solamente el mal tiempo na sur Mindanao pero tiene siyempre que afecta el alto heat index que alcanzan na danger level. Mientras tanto, el calor del tiempo mas agrava na entrada del mes de Mayo. Según na pag-asa. Aquí el detalles na report di Marites Espartero. El país el más experiencia pa con el más caliente temperatura na mga días que viene o na entrada del mes de Mayo, según na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o PAG-ASA. El warning después na 48 centigrado heat index siya man record ayer na San Ildefonso, Bulacan na entero semana. Por eso hindi asegunta kita kung na grande posibilidad mas agraba el temperatura o sa llama heat index. Expected natin na mataas yung heat index natin. So buong sa buong Pilipinas is kahapon naka-experience ng 48 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan po. So dito sa Zamboanga City, yung pinaka-highest natin na heat index is 44 nung April 18 Friday po. Expected natin by next weekend until start ng May first week is expected natin na mas mainit pa yung ma-experience natin. Lalo na dito sa Zamboanga Peninsula. Yung 44 is may chance pa na mas tataas pa po. Mientras tanto, 15 pa según magalokasyon na pais el eksperyensya danger level na kategorya del heat indices na pag-asa. Iamo el magasigyente, apari na Cagayan, Sangli Point na siyudad de Cavite,
Puerto Princesa na Palawan, Daet Camarines Norte, Pangasinan, Ambulong Tanawan, Batangas, Iloilo, Kasiguran Aurora, Olongapo City, Masbate, Negros Occidental, Metro Manila y el Ciudad de Zamboanga. Según con el weather specialist, este día el ciudad el experiencia el 42 degrees centígrado. Por eso si no hay man según cosa importante hacia afuera, mas mejor estaya lang na casa. Yung mga wala namang masyadong ginagawa sa labas po is pinapayuhan po natin wag masyadong magbabad sa init ng araw po. And kung kailangan naman po natin na sa trabaho natin na magbabad sa araw is mag-hydrate po tayo and always po tayo. Ito kasi yung heat index natin is nagbe-base kasi siya sa moisture content ng hangin natin. So yung moisture content natin is medyo mataas tayo ngayon dahil may ITCC and easterlies po tayo. So yung hangin natin is humid po. Medyo mataas yung moisture, so tataas din po yung heat index natin. El Pag-asa ya hablan may asegun mal tiempo tapo de mirata forma afuera na Philippine Area of Responsibility o PAR Estima Tiempo. Cuantos lugar lang asegun na pais incluido el Ciudad de Zamboanga, el ta experiencia ulan por causa na efecto del ITZZ o International Tropical Convergence Zone. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Prepare otra vez ahora el mando policía local con el día de la seguridad para la venidera elección después lang el Semana Santa. Ahora tiene asigun magasigritos Regional Security Joint Conferences el hace el militar y PNP junto al Auto Uniform Service del gobierno junto con el COMELEC. En conexión con este, amo el magasigritos deployment también del magapulis como maga-augmentation. Kaya siguro na kita na más o menos 20 días silang antes del mismo día de elección, por eso más está prepara el autoridad. Si Cachua Yabira visita otra vez con el barangay de Sinubong ipamukutan del ayer. Aquí el report. Farmers, itamen kadali tamen sila mga nuevo ekwipo para na mga Como del magapasaw meses, si Cachua yeleba magaprograma del su advokasya como el nasalud alin na balo de Sinubong ipamukutan na Distrito 1 na Costa Oeste, donde del mas temprano fuera magalibre medicina, konsultasyon desde el magadoktor, arangkada de gente, asa libre cortada de pelo y otro más. Ayer, el grupo de Cachua ya anda otra vez visita en ese magabarangay para presenta con su plataforma como este vez candidato ya para kongresista del Distrito 1. Sigun con Cachua, alegre Elimira, ibira otra vez na ambos barangay, imira con el mga residentes que ya queda cerca de su corazón. Sabi po ustedes, iyo hindi po el first time ya anda yo aquí na barangay pamukutan. Correct o hindi? Kay Pierre Miyotaki, di ba? Sabi si Madam, di ba? Pero sabi po ustedes, maskin bira-bira iyo aquí na barangay pamukutan, ya pwede gad iyo mira, bien grande gale el lugar di ustedes. Kaya kita, maskin pakilaya, el kere kita, maskin pakilaya na di aton simple manera, si cosa man kita ta pwede ayuda na otro mga barangay, dapat chene tamen aki na barangay pamukutan. Mismo mag-oficiales del barangay, desde antes kita suporta con Chua, ya habla, alegre sila uhi magaplano di Chua na Distrito 1 para hindi mas sila kinadehado kumpara na Distrito 2 este tiempo. Dali kita i-support at ibang Cachua kay Emi manader at may kosay ayuda ka natin especialmente el mga enfermo pati el mga na-hospital din manader at ya ayuda ka natin hindi lang hasta kung el mga senior y también kung el mga gente kaya necesita ayuda el mga kung sa pagkaya dali wheelchair, no? Hindi kita, gracias kung Ma'am Cachua, dali ang suporta na Mayo 12. Ese lang. Na presente tiempo, a mediante el tiempo de kampanya, ta continua syempre uhi si Cachua magakeho del mga residente sa Distrito 1 como el mga problema de maeskuro kalye, quebrao camino, falta medicina y otro pa mga serbisyo de gobyerno que hindi asigun sila ta pwede probetsya. El siguiente del Maga Noticias.
Cuantos devoto katoliko, dolorido na muerte di Pope Francis. Old school calendars na implementa otra vez este año a segunda Departamento de Edukasyon. Zamboanga City Medical Center tiene nuevo crisis hotline. Tiene 183 incidente de quema este primer quarter del año. Este y otro más del mga noticias de Special Cuantos mag-aabiso. Rich, smooth, creamy. Salam. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuke, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuke, Budgetwise Pasobolong soon to open. Budgetwise, pasok sa budget. Good morning, can I take your order? Can I please check out for that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo, isang ice optional. Mag-tindo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
Cuantos deboto katoliko dolorido na muerte di Pope Francis donde sila hindi ta esperanza el muerte por causa ya pwede pa el Santo Papa sale na balconaje durante el Easter Sunday para manjunto con el mga deboto quien con el te espera para el Easter Sunday greetings. Aquel report di Marites Espartero. Dolorido este tiempo el cuantos mga katoliko romano, especialmente el mga deboto na muerte di Pope Francis o el real nombre George Mario Bergoglio. Por casa con este para na cuantos mga deboto, duele a segun kaya perde al mundo el Santo Papa. Pero no hay cosa puede hacer kaya tiene limitación el vida del mga gente aquí na mundo. Bueno lang también a segun talaya ele junto na paraiso con el Señor. Tapi di solamente el mga deboto, ojalá según puede asihutik el Santo Papa con el Señor Jesucristo. Ayuda guía y man bless con el mga gente na mundo. Y ayuda con el país mas queda asenso y está tranquilo. Siyempre, masakit yun sa ating kalooban, masakit yun sa puso natin bilang isang Katoliko. Kasi siya ang ating leader sa buong mundo sa pagka-Kristiyano. Ngayon, sana dalhin niya ang ating mga problema sa kanyang pag-alis na idinadasal din natin na magkaroon siya ng peace kung saan man siya pupunta. Tapos, na-bless niya ang buong Pilipinas, ang buong Kristiyano sa buong mundo. Duele ba, ma'am? Duele kayo. Pues cuánto tiempo le ka natin tasirbi na ansinam. Ayuda ka ko na itong gani. Kaya ko sa kitara tapasang amo lang kayo, ma'am. Pidili ayuda ka na itong kunil Senyor. Kaya amo lang man di amon tatong tata. Tapi di tamen que este nación di aton ayuda ka tel Señor y ayuda ka si Padre Pope kanaton estar tranquilo. Ya muri al Santo Papa na edad de 88 anyo por causa na stroke, yaman coma, iyakay na de corazon antes ele despidi. El Santo Papa amo ta sirvi como spiritual leader, ita encabeza con el Iglesia Katoliko na entero mundo, ita sirvi como el Obispo de Roma na Ciudad de Vatican. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El viene otra vez na normal el abril del clase este año asegura el Department of Education. Seguía na old school calendar school days donde el abril de clase junio 16 este año y el termina marzo 31, 2026. Total asegura na 197 día completa el enseñanza ng mag-eskwela para del año 2025 y 2026. Siguiendo na ley 220 día el dale para na number of school days. Yamo el usa si tiene mga emerhensya relatado na disaster sigun na DepEd. For this school year 2025-2026 no man start ya kita diaton klase no. This will be on June 16, 2025 no. And we have a total of 197 days, school days na negotiable sa ele no. That will end sometime March 30 to 31 of 2026. No tiempo del COVID no yan start kita late no. That's the reason why pwede kita no ay sige kita diaton the regular opening no del diaton school year no. That's the reason why tan cop up pa kita until such time pwede kita man reduce no el number of days for the school year 24-25. That's the reason why ARA 25-26 pwede kita man meet that we are to start by June 2025. Para pueda ayudar con los vivientes más na mga enfermedad y kondisyon del salud. El Zamboanga City Medical Center tiene que man activate con el se llama Crisis Hotline and Assistance Team como un hotline para poder llamar mga pasyente. Quiere que man kwento con el mga eksperto, espesyalista, doktor. Para siguro llama con el cellphone number 0977-201-6640 na Globe o 0939-784-5513 na Smart. No asigun tiene miedo llama si tiene ko sa mga pregunta, especialmente si emerhensya ya. Tiene ya 183 incidente de quema este primer quarter del año según na bombero. Aquí el report di Emil Tuban.
Tiene a 183 incidentes de quema este primer quarter del año, según con el bombero. Desde el enero hasta este mes de abril, talían a 183 incidentes de quema. Ella sucede en la ciudad. Más mucho aquí mga non-structural fire como el post fire y rabies fire. El non-structural fire talina 126 incidente y el mga 86 y mga electrical post 95 y 13 el grass fire, tiene 13 rabies fire y tiene 7 el vehicular 8 y mga vessels 3 y alcanza el total na 183. So the most is the structural, the non-structural fire. Tiene kita 126 incidents. Then we have the structural este mga kasas este. So we have also the residential, tiene sa mercantile 6. Tiene también kita electrical post 95. Then grass fire 13, rubbish 7, vehicular 8, ship vessel we have 3. So in total tiene kita 100, todo kasel quema 183. El estimado valor del destrozo talina 74,805,200 pesos. El más alto incidente de quema sucede durante el Fire Prevention Month na mes de marzo. Kaya el mes de enero talilang na 50, del febrero 48 y del marzo alcanza na 73 y de este mes de abril tali pa lang na 22 y el más alto aquí el mes de marzo kaya bien caliente el tiempo este mes del año. Amo este el data dali el bombero na mga insidente de quema aquí na entero ciudad de Zamboanga. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Ano sir? Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get
3 premium donuts, and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Otro round ya también de la subida del mga presyo de producto petróleo. Napais con el aumento más de $1 presyo na produkto petróleo. $1.30 na presyo de cada litro del diesel, mientras el $1.30 también la gasolina y $1.10 na kerosene. Base según na aviso del Department of Energy. El policía arresta una persona con droga prohibido y también fusil y granada alina masepla na Mampanga. Aquí el report de Emil Tuban. Pulisya arresta con una persona con droga prohibido, fusil y granada durante la implementación del search warrant alina masepla Barangay de Mampang del domingo de noche. El personal del Police Station 6 na Tetuan ya conduce la implementación del search warrant na casa de si Jingoy Jahari, 38 años de alina lugar. Pulisya puede recubrir con él un calibre 45 pistola con magazine y 3 mga bala, un fragmentation grenade y el mga droga prohibido 10 pesades de 1 gramo y talil valor na 6,800 pesos. So, cuando yan implementan ni con search warrant, ya pwede ka na ma-recover 45 caliber, 1 unit 45 caliber, tiene también mga live ammunition, 3 bilog, tiene también 1 fragmentation hand grenade, no? Granadas din. And tiene también droga, ya pwede man-confiscate, ya pwede nakasa, no? 11 pieces, more or less 1 gram total drug price 6,800 pesos. Según con el pulis, persona envuelto na mga transaksyon de droga prohibido, itatsekya pa tamin sila con el pusil, siya usaba tamin na mga insidente de tiro aquí na syudad. Entrao pa tamin na Omnibus Election Code del COMELEC, el illegal possession of firearms and explosives, y el mga droga prohibido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El jefe del PNP Human Rights Affairs Office ya conducí el su visitada din sa Zamboanga City Police Office del ayer.
Iligan na Zamboanga City Police Office si Police Brigadier General Jerry Protasio ya conduci con la orientation con di ilang mga police y tiene el real-time monitoring system y del mga ongoing operation del crime prevention y también technological capabilities y integration of human rights-based approach. Y bisita también si Protasio na Command Center de Zamboanga City Police Office. El Zamboanga City Police Office sa conduci también el Egg Sighting Design Contest del Domingo. El personal del GCPO y diferentes estación que participa con para na Easter egg design y dale mira di ila talento hace diseño tausa el huevos. Ya participa también el mga bata anak del mga pulis y ayuda con el di ila mayores hace el diseño ng mga huevos. El mga West amo el USEC del Department of Tourism y GCPO Advisory Council Mayra Paz Valderosa Abubakar, el presidente del SPAG Abdul Basit Amilasan y el oficiales del PNP Press Corps. Continúa pa el investigasyon del Zamboanga City Police Office Station 681 sobre el cadáver y recovery alin Logoy Grande Barangay Talon-Talon Aga. Segundo oficial encargado de la Station 6 Major Ahmed Anwari, espera sila con el PNP Soco para poder determinar si tiraba con el víctima siendo tiene 2 cápsulas de bala. Ella encuentra a cuantos metros desde el cadáver. El vecino del víctima si Junior Abdul Baribo y habla que el víctima si un tal Jumong, más o menos 50 años el edad, tamaneja kuliglig. Uno del residente na lugar ya encuentra con el cadáver, habla que ya puede sila mira con el víctima ya pasada a las 5 del tarde sintaw abajo Pono de Coco ta Agarabolo. Mientras el kagawad Jack Ismail ya habla que ya uwi maga sonor de tiro pasada a las 9 anoche. Pero pensaba sila boga lang el cosa tarebenta. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia con el efecto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este ITCZ, el posible pa siyempre liba ulan aquí parte na syudad de Zamboanga. El calor del tiempo el alcanza asigun na más de 40 degrees heat index este día. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mag-sundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Después lang la Semana Santa, un triste noticia ya sale para con la Iglesia Católico en entero mundo por el muerte del Santo Papa Francisco. El Santo Papa amo el conocido líder religioso de la Iglesia Católico que nombrado como People's Pope por causa con su costumbre para atracar cerca con el mga gente na maskin ko sa estado de vida o religión. El Santo Papa bien fuerte el coraje para visitar ng mga lugar que poco lang mga Katoliko. Cristiano con el apelo ng mga gente para esta unido con paz en vez de pasipala con el mga Cristiano y quema el mga iglesia donde sila Teresa. Y retira el importancia del respeto y amor na prójimo maskin diferente el cosa sila cree acerca del Diyos. Como na Pilipinas, el Santo Papa mucho mga nuevo obispo kaya nombra para mira aspeto spiritual del mga devoto ng mga local churches como mga diocese, igual na ipil kaya nombra ang nuevo arzobispo. Después transferi para na Archdiocese of Zamboanga si Bishop Julius Tonel. Esperanzao el manjunta con el College of Cardinals na Vatican para ilihi con nuevo Santo Papa. Y uno del mga kandidato amo el Filipino y también un Jesuita, si Cardinal Luis Antonio Tagle.
Además, el rezo amo el grande ayuda para en paz descanso el alma del difunto quien ya despedí aquí na mundo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Abril 22, 2025. En calor del fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.